Capítulo 81. Diferencia en la temperatura de la esperanza y la realidad 1. ¿Debería describir esta sensación como si de repente fuera jalado por los pies? ¿O como caer por un acantilado con un fuerte boom? Sin previo aviso, no podía respirar más. El aire seco y desagradable le hizo cosquillas en las fosas nasales ligeramente. Seol-hyu casi tosió instintivamente, pero apretó sus ojos ya cerrados aún más fuerte y lo soportó. Sabía que debía abrir los ojos. Pero le sonaban los oídos y su cerebro daba vueltas en su cabeza. Cada gramo de energía parecía haberse filtrado de todo su cuerpo. Gimió suavemente e instintivamente buscó a tientas con la mano. Una vez que sus dedos agarraron con fuerza el frío mango de la lanza de hielo, una hebra de aura refrescante viajó por su brazo y calmó la confusión en su cabeza. ¿Están todos bien? Alguien susurró desde cerca. La voz pertenecía a Ian. Solo entonces Seol-hyu sintió que su respiración volvía y abrió los ojos. Lo primero que vio fue una pared. Más concretamente, un antiguo muro gris ceniza cubierto por una gruesa capa de polvo. Escaneó apresuradamente sus alrededores. Los cielos parecían haberlos bendecido porque no podía ver un solo parásito. Parece que este lugar aún no ha sido descubierto. Mary Rand susurró en voz baja. Ella era la sacerdotisa de nivel 4 que acompañaba al equipo, también era miembro de la organización de la que la caballero imperial de nivel 6 Erika Lawrence era la líder. Una vez le debía una gran deuda a su líder, por lo que se ofreció como voluntaria para formar parte del equipo de rescate en el momento en que se enteró de la noticia. Muy bien. Parece que no tenemos que preocuparnos por escondernos o escapar de aquí. Empecemos de inmediato. Ian instó al equipo. La arena había comenzado a gotear en el reloj de arena tan pronto como se activó el círculo mágico. No podían permitirse perder ni un minuto ni un segundo ahora. Los 5 rescatistas, excluyendo a Ian, salieron rápidamente del círculo mágico. La misión de rescate había comenzado para siempre. El escondite tenía un tamaño de unos 10 piong. Ni siquiera tenía algo tan común como una ventana. Excluyendo el altar con el círculo mágico de transferencia y una gran estantería de libros presionada firmemente contra la pared opuesta, todo lo demás en esta habitación era del mismo color gris ceniza. Seol-hyu colocó cuidadosamente el escudo fuera del círculo mágico. Luego enfocó su mirada en Kazuki, actualmente arrodillado sobre una rodilla y presionando su oído contra la estantería. Los orcos mutados eran una raza bastante diferente en comparación con las variantes generadas por el nido de la aldea Ranman. Estas cosas definitivamente dejarían rastros de sus movimientos. Kazuki pasó 20 valiosos segundos para descifrar la situación fuera del escondite antes de gesticular silenciosamente con sus manos. Esa señal significaba que no había detectado ninguna presencia al otro lado de la pared. El equipo había acordado un par de simples señales con las manos para transmitir mensajes antes de comenzar la misión. Seol-hyu se acercó rápidamente a ese lugar. Kazuki comenzó a sacar libros de la estantería en el orden escrito en un papel. Cada vez que los libros extraídos se colocaban de nuevo en diferentes filas y columnas, el grupo podía escuchar los distintos chasquidos de los pestillos al deshacerse. Finalmente, empujó el borde del estante muy suavemente, lo que provocó que la esquina del mueble se desalineara un poco. Una espesa cortina de polvo cayó en cascada. Lentamente, muy lentamente, Kazuki continuó empujando el borde un poco más y creó un pequeño espacio. Inmediatamente dejó de moverse y buscó cualquier movimiento más allá de la pared. Después de asegurarse de que el pasillo estaba desierto, empujó un poco más fuerte que antes. Creak, carreak. La estantería giró aproximadamente a la mitad y se creó un hueco lo suficientemente grande como para que un adulto se deslizara. Con eso, un espacio decrépito perdido por el deterioro del tiempo se reveló a sí mismo.
El éxito o fracaso de la misión dependía de la rapidez con la que se movieran. Incluso tuvieron que economizar el tiempo dedicado a la comunicación. Una vez que todos salieron del escondite, Kazuki empujó el estante de vuelta. No lo empujó del todo, aunque solo dejó un pequeño hueco, uno lo suficientemente pequeño como para que una mirada casual no revelara que algo iba mal. Ten cuidado. Ian, que se quedó atrás para mantener el círculo mágico, miró y susurró al equipo de rescate. Comparado con el escondite, este nuevo espacio se parecía mucho más a una habitación propiamente dicha. La sensación de desolación aún permanecía, pero estaba en una forma sorprendentemente decente, considerando que debió haber experimentado los violentos vientos de la guerra. Dos informaciones podían ser deducidas o adivinadas de esta vista. 1. Los parásitos se enteraron de qué tipo de investigación se llevó a cabo aquí y comenzaron a reutilizar este lugar para su nuevo plan. De lo contrario, este lugar no habría permanecido intacto así. Si esa suposición resultaba ser correcta, entonces la disposición del laboratorio no habría cambiado mucho. Esa sería la segunda suposición, y seguro que sonaba como una gran noticia. Porque podrían confiar en el plano que el jefe de la aldea había elaborado. Podían ver una puerta más adelante. Kazuki se dirigió al frente y se apoyó en la puerta antes de gesticular con la mano de nuevo. Seol-hyu se deslizó silenciosamente y se acomodó a su lado. Sin embargo, no abrieron la puerta de inmediato. En cambio, Kazuki sacó un papel de su bolsillo y lo abrió. El primer piso subterráneo estaba básicamente dispuesto en línea recta y estaba dividido en dos distritos distintos, el área de investigación donde se encontraban los 5 rescatadores en ese momento, y el otro era el bloque de la prisión utilizado para encerrar a otras especies. Según la explicación del jefe de la aldea, estos dos distritos estaban conectados por un enorme puente y las escaleras que bajaban al segundo sótano se encontraban en el área de la prisión. Kazuki dobló el papel y lo guardó en su bolsillo, y luego abrió la puerta. Se reveló un pasillo oscuro sin luz. Kazuki rápidamente escaneó el camino que tenía delante antes de avanzar rápidamente. Había muchas puertas a ambos lados del pasillo, y también se dividía en varias ramas, pero continuó avanzando sin decir nada. Seol-hyu reprimió su mente ansiosa y lo siguió. Sabía que el camino que estaban tomando no podía estar equivocado. Ayase Kazuki era un arquero de nivel 5. Su trabajo era el asombroso Pathfinder, uno de los mejores trabajos disponibles en los rangos superiores de la clase arquero. Ninguna otra clase se acercaba ni remotamente a los Pathfinders en cuanto a encontrar la dirección correcta o la capacidad de olfatear pistas, por lo que sería el primero en reaccionar si un problema se manifestaba repentinamente. Los 5 rescatadores llegaron sanos y salvos al final de este pasillo y se quedaron mirando otra puerta. No se habían encontrado con ninguna criatura en su camino hasta aquí. Más que tener suerte, parecía más probable que la zona de investigación no estuviera en uso en absoluto. Tal vez Kazuki también pensaba lo mismo, porque estaba aún más concentrado en detectar los acontecimientos del espacio más allá de esta puerta cerrada. Pronto, el arquero agitó la mano una vez y abrió la puerta. Según el mapa, se encontrarían inmediatamente con el puente que les llevaría al bloque de la prisión. ¡Wow! La mandíbula de Seol-hyu cayó por la impresionante escala del espectáculo que se desplegaba ante sus ojos. Dado que estaban aparentemente en el sótano de un edificio, esperaba ver algo similar al piso subterráneo de una escuela, pero la escala de este lugar le dejó alucinado. Las dos áreas estaban conectadas por un puente aéreo de cierta longitud suspendido en lo alto, y el enorme y amplio abismo visible a ambos lados del puente le hacía sentir como si estuviera viendo ahora una ciudad separada construida bajo tierra. Era como mirar un puente que conectaba dos ciudades subterráneas. De la nada, sintió un escalofrío aterrador en la parte baja de la espalda.
¿Cuán fuertes eran exactamente los parásitos para destruir el imperio que contaba con una ingeniería mágica tan increíble en solo 4 años? Por otro lado, estaba bastante impresionado por la tenacidad de la Federación que logró resistir hasta ahora ante una fuerza tan increíble de los invasores. Es mucho más grande de lo que pensaba. Kazuki susurró con voz amarga mientras cruzaban el puente aéreo. El plan original era no pasar más de 2 minutos y 40 segundos para salir del escondite y cruzar este puente. Intentó apresurar los procedimientos, pero ya se había desperdiciado más del doble de ese tiempo. Ahora tenía que modificar su plan de búsqueda y rescate, así que ¿cómo no iba a sentirse amargado por ello? Cruzaron este extenso puente aéreo similar a un ferrocarril y finalmente vieron la entrada al bloque de la prisión. Ahí es donde comenzarían su misión de rescate en serio. Kazuki dejó de caminar y apoyó su oído en la puerta. Por primera vez desde que la misión comenzó, sus ojos se entrecerraron. Apretó los dientes y abrió los 10 dedos. Eso significaba que había encontrado un sinnúmero de presencias más allá. Ahora era el turno de Seol-Hyu de hacer su trabajo. Hizo todo lo posible para no hacer ningún ruido y se puso al frente del grupo. Las miradas preocupadas estaban pegadas a su espalda. No importaba, ya sabía bastante bien cómo usar el Rudium. No era tan difícil, en realidad. Concentró su poder mágico hacia el pequeño objeto negro que colgaba de su cuello. Los parásitos mantenían una estructura de mando bastante clara. El Rudium no cambiaba realmente la funcionalidad de ese sistema, sino que emitía una señal de radiofrecuencia única para anular el mando durante un tiempo. Equipararlo a un virus informático que infecta una red sería una analogía más fácil de entender. Seol-Hyu estaba pensando en 2 comandos para la misión de hoy. Primero, interrumpir el sistema de identificación amigo o enemigo del enemigo y hacerles ver a los 5 intrusos como sus aliados. 2. Hacer que cada uno de ellos dejara de hacer lo que estaba haciendo y se pusiera en espera donde estaba. Podría haber elegido matarse entre ellos, pero eso era demasiado arriesgado. El ritmo de consumo del Rudium se dispararía por varios si el número de sujetos controlados aumentaba, así como cuando el comando dado se volvía más complejo y difícil de llevar a cabo. Lo más importante es que las probabilidades de que un parásito de nivel superior contra el que el Rudium fuera ineficaz estuviera cerca no eran bajas, por lo que simplemente no podían permitirse causar algún tipo de alboroto tan pronto. Chiek, chiek. Se escuchó un sonido similar al de encender un cigarrillo. Una vez que el poder mágico fue canalizado hacia el Rudium, una fina hebra de humo negro se elevó. La transpiración se formó en su superficie y un par de gotas de líquido cayeron silenciosamente. Kazuki había estado mirando el Rudium con algo de inquietud, pero aún así, volvió a pegar su oído a la puerta. Pronto, apretó el puño con fuerza. No puedo creer esto. Kazuki jadeó en voz baja. Estaban pasando muchas cosas hasta hace un segundo, pero ahora, todo se detuvo. Eso significaba que el control del rudidio funcionaba. Seol-Hyu gritó de alegría internamente antes de reprimir sus emociones por la fuerza. Todavía era demasiado pronto para descorchar una botella de champán, ¿verdad? En el momento en que se encontraran con un parásito de mayor rango, entonces no importa rescatar a alguien, todo esto se convertiría rápidamente en un maldito desastre. ¿Puedes sentir algo moviéndose ahí dentro? Nada en absoluto. Kazuki negó con la cabeza. Luego colocó su mano en la puerta. Nuestra misión es simple. Antes de abrir la puerta, se dirigió a los demás. Lo importante es controlar vuestras emociones. No importa lo que veáis, no os enfadéis ni intentéis matarlos. En lugar de advertir a los miembros de su equipo que no desperdiciaran su energía y su valioso tiempo, parecía más bien que estaba intentando recordárselo a sí mismo. Buscamos en silencio. Los rescatamos en silencio. Y nos escapamos de este lugar en silencio. Eso será todo.
El resto será un excedente innecesario. Kazuki confirmó que su equipo asentía con la cabeza y apartó la mirada. Y entonces, Vamos. abrió la puerta. Crujido. La puerta se abrió un poco y la luz entró en su vista. Era una luz nebulosa y granulada. Seol-hyu sintió la humedad pegajosa en su piel antes de dejar de respirar. Ewell. Rin estiró el cuello como una tortuga y luego se cubrió la boca apresuradamente. Sus narices no necesitaron mucho tiempo para acostumbrarse al olor a aire rancio que no había circulado durante mucho tiempo, además de las bocanadas combinadas de acero oxidado y ceniza quemada. El final del hedor fue seguido pronto por la visión de un orco mutado. Seol-hyu levantó su lanza por reflejo, pero se contuvo. La estructura de mando del enemigo era increíblemente molesta. También actuaba como una telaraña interconectada, por lo que si mataba descuidadamente a esta criatura, podría hacer sospechar a una criatura de mayor rango que algo iba mal. En cualquier caso, el monstruo que tenía delante poseía un físico realmente anormal, incluso a simple vista. Todo lo que sus ojos podían ver en el cuerpo de la criatura, desde su altura de más de 2 metros hasta los colmillos que sobresalían bruscamente por los lados de su boca, e incluso los músculos abultados del tamaño de la cabeza de un adulto en sus brazos, parecían increíblemente amenazantes. ¿Se está produciendo algo así en masa? Cayó en un ligero pánico, pero luego se encontró con los ojos bestiales del monstruo que lanzaban luces amarillentas y recuperó inmediatamente el juicio. Sus ojos escudriñadores descubrieron inmediatamente docenas y docenas de estas criaturas, pero ninguna de ellas mostraba signos de hostilidad. Simplemente se quedaban quietas, sin hacer nada. Tras recuperarse por completo de su shock inicial, Seol-hyu se dio cuenta de algo extraño. El color de la piel de los orcos mutados le resultaba bastante familiar. Claro, había algunas diferencias en la profundidad del tono, pero al final la mayoría de ellos tenían un tono melocotón, como los humanos. También había algunos colores distintos mezclados entre ellos, pero su número era extremadamente pequeño. Eso no era todo. Aparte de los que se parecían a los humanos en apariencia, también había bastantes con melenas de animales o gruesos abrigos de pelo por todo el cuerpo. Podrían ser mitad. Justo cuando un presentimiento ominoso estaba a punto de entrar en su cabeza, Kazuki comenzó a caminar de nuevo. Hay 3 lugares que debemos buscar dentro del bloque de celdas. Al igual que su voz tranquila y serena, sus pasos no tenían vacilación. Pasaron por el pasillo lineal iluminado por la luz difusa y nebulosa y llegaron a un amplio espacio abierto. Aquí también había bastantes orcos mutados, pero el arquero japonés ni siquiera se detuvo a mirarlos. Solo cuando llegaron a un cruce de caminos se giró finalmente para dirigirse al grupo. Se suponía que debíamos movernos como una sola unidad según nuestro plan original. Pero hemos perdido demasiado tiempo en llegar aquí. Voy a cambiar el plan. Tenemos que ahorrar tiempo a partir de ahora. Kazuki miró los pasillos que iban a su izquierda y a su derecha antes de volver a hablar. Chan Cho-hon, Meri Rain y yo iremos a la izquierda. Seol, tú ve con Yasser Radi y busca por el lado derecho. Tanto si encuentras a alguien como si no, nos reunimos aquí de nuevo en 5 minutos. ¿No debería uno de nosotros buscar el pasadizo que hay delante? Cho-hon ofreció su opinión, pero Kazuki negó con la cabeza de inmediato. Tendremos que ir hacia adelante cuando bajemos al segundo piso subterráneo, de todos modos. Nos reuniremos aquí y lo haremos juntos. Pero... Ya es un gran riesgo dividir el equipo así, ya que no tenemos otro arquero. No deseo aumentar el factor de riesgo aún más. Kazuki habló rápidamente, como una ametralladora. Cho-hon no parecía convencida, pero cerró la boca como si tampoco estuviera interesada en perder el tiempo discutiendo con él. Estoy seguro de que tienen gente a la que desean rescatar ustedes mismos, pero... deben mantener los ojos abiertos y ser minuciosos. Especialmente cuando vean a un humano.
Aunque no sepan quién es, no pasen de largo pase lo que pase. Dejando atrás esas palabras, Kazuki y los dos rescatadores nominados desaparecieron por el camino de la izquierda. Seol Hyu y Yasser Radi se dirigieron entonces al pasillo del lado derecho. ¿Prisión? Solo avanzaron un poco y pronto se encontraron con celdas de prisión bloqueadas por barrotes de hierro a ambos lados del pasillo. No queriendo perderse nada, los dos hombres hicieron todo lo posible por prestar mucha atención a su entorno. Por desgracia, no tuvieron ningún resultado que mostrar por su diligencia. Todas las celdas de la prisión que examinaron estaban vacías. Solo vieron manchas sucias en el suelo de piedra. A medida que seguían avanzando, la ya tenue luz difusa se hacía cada vez más tenue. El pasillo estaba envuelto en un silencio inquietante. Seol Hyu finalmente se dio cuenta de que las manchas del suelo eran toda sangre seca. Al mismo tiempo, Yasser Radi, que estudiaba su lado derecho, se frotó lentamente el bigote y murmuró en voz baja. ¿Por qué no vemos nada? No lo sé. Seol Hyu respondió en un susurro. Estando solo los dos, su tensión nerviosa no dejaba de aumentar. Quería decir algo, cualquier cosa, para aliviar esa sensación de presentimiento que le hacía estremecerse constantemente. He oído que la primera planta se utilizaba como corral. Yo también lo he oído. Pero no hemos visto ni un pelo de un cautivo hasta ahora, no. Lo que solo podría significar que el plan de producción en masa del enemigo es real. ¿Cómo lo has deducido? Si no hubieran muerto durante la batalla, los habrían capturado como prisioneros. Sin embargo, ya han pasado muchos días desde entonces. El cutis de Yasser Radi se endureció hasta un punto aterrador. Finalmente entendió lo que Seol estaba diciendo. La producción en masa significaba, bueno, producir algo en grandes cantidades. Era bastante obvio que nadie esperaría tranquilamente la llegada de un equipo de rescate. Peor aún, algo podría haberles pasado a los prisioneros el día de su captura. Mira, tío, eso significa que... La voz de Yasser Radi temblaba notablemente. Seol Hyu decidió no hablar más. Lo que había dicho ahora era la peor posibilidad que se le ocurría. Lo único que podía hacer en ese momento era rezar por su supervivencia. En efecto, mientras siguieran vivos. Pudieron ver el final del pasillo de la prisión y se encontraron con un enorme espacio abierto con forma de cúpula. No había casi luz en este lugar oscurecido. Mientras Yasser Radi escaneaba cautelosamente los alrededores, Seol Hyu activó los 9 ojos. Toda la zona circundante se bañó inmediatamente en un alboroto de color amarillo. Solo un punto estaba en un tono vermellón profundo que se tambaleaba en el tono carmesí. La retirada era muy recomendable, en otras palabras. Seol Hyu recordó rápidamente la disposición del laboratorio. Ya que fuimos a la derecha desde el centro del bloque de celdas. Finalmente comprendió la razón de ese tono carmesí. Lo más probable es que allí encontrara las escaleras que subían a la superficie. No tenía ninguna razón para ir allí, y definitivamente tampoco debería acercarse a ese lugar. No solo no tenían tiempo suficiente para registrar la superficie, sino que la seguridad allí debía ser bastante increíble. ¿Realmente no hay nada aquí? Seol Hyu ladeó ligeramente la cabeza y desvió un poco la mirada hacia arriba, solo para fruncir el ceño de repente. Vio algo que brillaba suavemente en la oscuridad de arriba. Cuando miró con más atención, pensó que podía ver cuerdas o algo parecido a ganchos. No, estaba equivocado. Eran realmente ganchos allá arriba. Oye. Yasser Radi señaló en voz baja a un lado. Había 4 o 5 orcos mutados de pie alrededor en un grupo en la distancia. Aparte de ellos, sin embargo, no había nada más que ver aquí. ¿Cuántos minutos han pasado? El tiempo seguía avanzando implacablemente, pero no tenía ningún resultado que mostrar. Su corazón latía aún más rápido, su garganta se secaba. Sabía que no debía agitarse así, pero seguía sintiendo más ansiedad a cada segundo que pasaba. ¿Qué estará pasando en el lado izquierdo? Me pregunto. Parece que deberíamos.
Volver. Quería terminar su frase con esas palabras, pero su boca se detuvo automáticamente por sí sola. Algo no iba bien. Esos orcos mutados estaban mirando hacia arriba. No solo eso, uno de ellos estaba congelado con los brazos levantados por encima de la cabeza. ¿Deberíamos volver? No, espera. Solo necesito 10 segundos. Seol-Hyu susurró rápidamente y entró más profundamente en el velo de oscuridad negra como la tinta. Se apresuró y se acercó al grupo de orcos, y levantó la cabeza. Sus pasos se detuvieron de repente, y en un instante quedó completamente aturdido. Y poco después, sus ojos mirando hacia arriba se abrieron aún más que antes. Capítulo 82. Diferencia en la temperatura de la esperanza y la realidad 2. Debido a que Seol-Hyu estaba tan presionado por el tiempo, casi se lo pierde. Ya estaba tenuemente iluminado en este lugar, y debido a su piel más oscura, el hombre allá arriba era difícil de ver. Pero, una vez de cerca, era mucho más claro de ver. Un hombre con la cabeza baja estaba colgando en medio del aire. Y parecía que el orco mutado estaba en medio de alcanzar para agarrar al hombre antes de que su acción se detuviera. Hugo. Seol-Hyu gritó en voz alta e incluso sin darse cuenta, terminó tocando el pie de Hugo. Kua. En el momento en que su cuerpo se balanceó ligeramente, Hugo echó la cabeza hacia atrás y gritó. No, su voz ronca sonaba mucho más cercana a un gemido de dolor que a un grito real. Solo entonces Seol-Hyu se dio cuenta de que Hugo estaba suspendido en el aire con un gancho que le atravesaba la espalda. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Yasser Radi también descubrió a Hugo allí arriba. Estaba colgado demasiado alto y no podían tocarlo descuidadamente. Seol-Hyu se mordió el labio inferior antes de mirar el rudium, que seguía emitiendo ese humo negro. Su tamaño se había reducido notablemente, pero, si era solo por un tiempo, debería estar bien. Bajad a Hugo lo más seguro posible. Cuando dio esa orden, 4 orcos mutados empezaron a moverse a la vez. Uno de ellos desapareció en la oscuridad y no mucho después, los chirriantes sonidos de una polea giratoria resonaron en la cámara. El gancho se bajó lentamente. 2 de ellos agarraron a Hugo de ambos lados, y el último extrajo con cautela el gancho de la espalda del humano. ¿Qué? Hugo. Una vez que su restricción fue deshecha, Hugo se desplomó, y Seol-Hyu lo atrapó rápidamente. El corpulento hombre debió recuperar la conciencia de alguna manera porque luchó contra el dolor y forzó sus ojos a abrirse. Sus ojos borrosos tenían un débil brillo, un indicio de vida en ellos. Su boca se abrió como si quisiera decir algo, pero solo salieron sonidos débiles como los de una flauta. Con una sola mirada era suficiente para saber que estaba completamente agotado. Seol-Hyu le abrazó la cabeza y le susurró suavemente. Tranquilo, hemos venido a rescatarte. Todo va a salir bien. Hugo debió oír esas palabras porque, aunque parecía aturdido y desorientado, las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Volvió a cerrar los ojos y se desplomó sin fuerzas en los brazos de Seol-Hyu. Hugo, mira, hombre. Yasser Radi rápidamente habló. Puede que ya hayan pasado 5 minutos. Entiendo cómo te sientes, pero tenemos que irnos, ahora. Solo podemos curarlo después de reunirnos con todos los demás. Ah, sí, de acuerdo. Aunque sus palabras eran de naturaleza lógica, su voz sonaba densa por la inquietud. Por supuesto, no estaba equivocado, así que Seol-Hyu levantó apresuradamente a Hugo. Sin embargo, antes de volver por donde habían venido, se detuvo brevemente para echar un vistazo atrás. ¿Por qué Hugo es el único aquí? Su cabeza podría estar llena de preguntas, pero no dejó de avanzar. Lo importante era que Hugo había sido encontrado y que, de alguna manera, seguía respirando. Se desconocía si había que agradecer a su robusta constitución esta hazaña, pero estaba definitivamente vivo. Solo eso era suficiente para que agradecieran su buena suerte. Los 2 hombres llevaron a Hugo a la intersección.
Sin embargo, el equipo que fue al corredor izquierdo aún no había regresado. Esperaron casi un minuto completo, pero no hubo señales de ni una sola sombra. Cuanto más tiempo pasaba, más se agitaba Yasser Radi. Maldición. ¿Por qué no están aquí todavía? ¿Podría haberles pasado algo malo? Oh, y ¿no puedes ser más positivo en tu forma de pensar? Has estado diciendo todas estas cosas negativas, hombre. Seol Hyu bajó a Hugo con cautela. Iré yo. ¿Qué fue eso? No podemos esperar aquí para siempre. Iré a echar un vistazo. Yasser Radi no parecía nada convencido. Se sentía bastante nervioso ahora mismo. En las películas que describen situaciones similares, uno de los dos moriría seguro. ¿No dijo alguien que esto era una bandera de la muerte o algo así? Pero por otra parte, incluso él sabía que quedarse quieto y no hacer nada era una mala decisión. Maldición. Vuelve rápido, ¿me oyes? Seol Hyu inmediatamente se puso a correr. El pasadizo izquierdo era el mismo que el derecho, y las celdas de la prisión se alineaban a ambos lados de las paredes. Echó varias miradas mientras corría, pero como pensaba, no pudo ver a ningún cautivo dentro. Sin embargo, pronto pudo ver 3 siluetas en la distancia. Cuanto más se acercaba a ellas, más frío se hacía el aire y le picaba la piel. No estaba seguro de lo que había pasado, pero el ambiente entre los tres era bastante malo. Ayase Kazuki tenía la cara pálida y completamente enferma, mientras que Chohon parecía estar agonizando por algo. Mientras tanto, Marre-ran estaba tirada en el suelo para Blur. vomitar sus pulmones. Incluso estaba llorando sin parar. Tal vez la presencia de Seol Hyu lo despertó. Kazuki abrió la boca apresuradamente. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? No aparecisteis aunque os estábamos esperando. Kazuki jadeó, maldición, con exasperación. Agarró rápidamente a Marre-ran del costado e intentó ponerla de pie a la fuerza. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Hemos detenido nuestra búsqueda. ¿Habéis parado? ¿Por qué? Ahora que Seol Hyu miraba más allá del trío, podía ver una especie de puerta de piedra. Por la abertura entreabierta se filtraban mechones blanquecinos de aire frío. Finalmente entendió por qué sentía este frío. Este aire punzante salía del interior de esa puerta abierta. No tiene sentido buscar más allá de esta zona. Aunque encontremos a alguien, no tiene sentido. Sonaba tranquilo. Esa sensación ominosa se apoderó de Seol Hyu de repente. ¿Era por ese aire frío o por la forma en que el hombre dijo esas palabras? ¿Qué estás? ¿Diciendo siquiera? Estaba a punto de decir esas palabras e intentó abrir la puerta de piedra, pero entonces... ¡Pum! Chohon la empujó con rabia para cerrarla. No mires dentro. Su voz podía haber sonado un poco emocionada, pero aún así, fue bastante contundente al expresar su opinión. Seol Hyu se encogió un poco. Chohon lo fulminaba con la mirada con los ojos llenos de un escalofrío inesperado. No, cuando la miró más de cerca, parecía estar frunciendo el ceño para contener las lágrimas. ¿Chohon? Podrías acabar con un trauma mental. Así que no mires nunca más allá de esta puerta. Chohon incluso se paró delante de la puerta de piedra para bloquearla. Mientras tanto, Kazuki hizo una pregunta. ¿Qué ha pasado por tu parte? Seol Hyu se había sorprendido por esa respuesta inesperada, pero apenas recuperó el habla para responder. Encontramos a uno. ¿Encontraron a alguien? Sí, encontramos a Hugo. Sigue vivo. Chohon levantó abruptamente la cabeza. Y luego, sin decir una palabra, voló por el pasillo. Kazuki la miró con preocupación mientras se alejaba, antes de mirar a Marre-ran. ¿Ya te has calmado? ¿Puedes moverte ahora? Ese sí. Lo siento. Intenté contenerme, pero Se las arregló para asentir con la cabeza de alguna manera. De acuerdo, nosotros también deberíamos irnos. Ah, mientras volvemos, ¿puedes contarme lo que viste?
¿Viste a alguien más? ¿Cómo era la situación en ese lado? Como el propio Seol-hyu estaba desconcertado por varias cosas, decidió describir lo que vio en detalle y obtener algunas respuestas de esa manera mientras corrían de vuelta por donde habían venido. Es la infección. Kazuki asintió con la cabeza como si hubiera pensado en algo. Seol-hyu lo miró inexpresivamente, así que el japonés se explicó. ¿Has oído antes que la infección también tiene una tasa de éxito? Nunca había oído esa historia antes. Verás, un parásito en sí mismo no es gran cosa. Es como una larva y es patéticamente débil. Si el huésped es un cadáver, lo infectará al 100% sin problemas, pero si el huésped sigue vivo, la historia cambia drásticamente. Kazuki continuó. Cuanto más fuerte es la constitución del huésped, más difícil es infectar a esa persona. Por eso el huésped se cuelga de los ganchos. Solo para agotar toda su resistencia. Seol-hyu sintió que su corazón se hundía en el estómago. Solo Hugo fue encontrado colgado de esos ganchos. Lo que significaba que los demás eran. Hugo solo aumentó su fuerza física y resistencia como un auténtico idiota. Y eso le salvó la vida. Kazuki habló con un tono de voz amargo. Seol-hyu le preguntó con cautela. Eso significa que las otras personas son. ¿Quién sabe? Al menos, aún no están muertos. Para que este plan de producción en masa funcione, necesitan infectar a huéspedes vivos, después de todo. Los orcos mutados también podían fabricarse a partir de cadáveres infectados, pero el número total sería limitado. Sin embargo, si el huésped infectado no perdía su capacidad reproductiva, entonces los números podrían producirse indefinidamente, eso es lo que quería decir. No importaba cuántas veces se pensara en ello, todo esto seguía siendo un plan repugnante de principio a fin. Hugo tuvo suerte en esta ocasión. Si los demás ya han sido infectados, entonces no podemos hacer nada por ellos. Será mejor matarlos, en su lugar. ¿Es completamente imposible salvar a un huésped infectado? No es completamente imposible, no. Depende de lo avanzada que esté la infección o de qué parte del cuerpo haya sido tomada, cosas así. Sin embargo, 9 de cada 10 veces, no se puede salvarlos. No es por nada que tenemos que incinerar todos los cadáveres, ¿sabes? A pesar de que seguía explicando las cosas, Kazuki parecía estar intentando leer la reacción de su compañero de equipo. Seol-hyu se sintió profundamente incómodo, pero hizo todo lo posible por no demostrarlo. Poco después, los tres llegaron al cruce. Mary Rine inmediatamente lanzó un hechizo divino de curación en el momento en que vio a Hugo. Curar heridas masivas. Una luz blanca pura envolvió el cuerpo de Hugo y su condición mejoró visiblemente ante sus ojos. Bien. Conseguimos encontrar a una persona. Kazuki comprobó el rudium, ahora un quinto más pequeño que antes, y desvió su mirada hacia Cho-hon y su rostro azul pálido. Luego miró a Seol-hyu, que estaba comparativamente más tranquilo, y abrió la boca. Chan Cho-hon. Lleva a Hugo de vuelta al círculo mágico. ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Qué? ¿No acordamos que cada vez que rescatáramos a alguien, una persona se lo llevaría de regreso siempre que la situación lo permitiera? Hubo varias razones para esta decisión, pero la más importante tenía que ver con asegurarse de que los cautivos rescatados regresaran a salvo. Después de todo, nadie sabía qué podía pasar durante la misión. Además, si el número de personas que el rudium necesitaba proteger disminuía, su consumo también disminuiría ligeramente. Lo sé. Pero, ¿por qué yo? Porque, te convertirás en un obstáculo para la misión. La voz fría y serena de Kazuki la interrumpió. Y además, él es tu miembro original del equipo. No es como si conocieras a los cautivos restantes mejor que otros miembros de este equipo, tampoco. Pero, ¿qué pasa con Dylan? Seol-hyu inclinó ligeramente la cabeza antes de comprender este razonamiento. Después de todo,
Había 2 miembros de Carpe Diem presentes aquí. Tampoco te estoy diciendo que vayas allí y no hagas nada. Sabes lo importante que es el papel que desempeña la primera persona en regresar, ¿verdad? Eso tenía algo de sentido. Era preocupante dejar a Ian solo durante demasiado tiempo, había que abrir una línea de comunicación y en caso de emergencias, había que instalar trampas para garantizar su retirada segura, también. Esta es una orden del encabezado. Debes saber que cuanto más tiempo hagas perder, más problemas nos estarás causando. Cho-Hon no pudo quedarse después de escuchar esas palabras. Estaba furiosa, pero al final, cogió a Hugo y se dio la vuelta para marcharse. Seol-Hyu le habló. Ten cuidado. La expresión de Cho-Hon era sombría, oscura, pero no dijo nada fuera de lugar. Tú también. Si puedes evitarlo, vuelve, ¿de acuerdo? Con esas palabras de despedida, se alejó con Hugo a cuestas. Kazuki rápidamente señaló hacia el frente. Vamos a seguir adelante y continuamos con nuestra búsqueda. Si no encontramos a nadie, entonces bajamos al segundo piso subterráneo. El pasillo del frente era diferente a los otros 2 y no tenía celdas de la prisión. En cambio, la luz brumosa y tenue se estaba volviendo gradualmente más clara y brillante. Cuando el pasillo finalmente llegó a su fin, Kazuki se pegó a la pared. No siento nada que se mueva, pero... De repente dejó de hablar, entonces. Seol-Hyu estaba pegado al arquero, así que no se perdió los hombros del hombre encogiéndose en ese momento. En el momento siguiente, escuchó el sonido de alguien inhalando con fuerza. Miró hacia atrás, pero Yasser Radi ya estaba corriendo hacia adelante a toda velocidad. Kazuki extendió la mano para detenerlo, pero solo pudo morderse el labio inferior antes de entrar en la habitación él mismo. El espacio en el que entraron era una enorme cámara que recordaba a un laboratorio. Varias mesas de madera estaban dispuestas en un orden algo desordenado, y lo que parecían ser equipos de algún tipo estaban colocados también en filas. Seol-Hyu observó a los orcos mutados que estaban alrededor, congelados en medio de lo que estuvieran haciendo, antes de que su atención se desviara por el sonido de un lamento lloroso. Yasser Radi estaba apoyado en una de esas mesas mientras una avalancha de lágrimas brotaba de sus ojos. Oh, hermano, ¿qué significa esto? Trabajamos juntos para salir adelante, y apenas lo conseguimos. Pero esto... Seol-Hyu examinó la mesa en la que el hombre llorón estaba apoyado antes de que su mandíbula casi tocara el suelo. Había una persona tumbada encima. No estaba seguro de si esa cosa podía seguir siendo clasificada como una persona. La cara, el torso y hasta las caderas, todas tenían rasgos humanos. Sin embargo, ninguno de sus miembros, ni brazos ni piernas, eran visibles, solo para ser reemplazados por un montón de tentáculos que se movían de forma repugnante. Era como si algo, o alguien, hubiera pegado un montón de tentáculos de calamar al cuerpo de una persona. ¿Qué demonios es esto? Fue justo en ese momento que sus ojos se posaron en el lugar donde varios orcos mutados se habían reunido. Y más allá de ellos, vio otra mesa de madera. Se encaminó hacia allí como si estuviera hechizado por algo, y lo primero que le recibió fue el acre hedor de la sangre. Sus ojos temblaron, sus manos se agitaron incontrolablemente. La emoción de la incredulidad se extendió por todo su cuerpo en un instante. Dylan. Seol-Hyu empujó a los orcos mutados inmóviles y se precipitó hacia adentro. Sin embargo, cuanto más se acercaba, más difícil era negar la realidad. Al igual que la persona anterior, allí estaba Dylan, tumbado encima de una mesa, con sus miembros también desaparecidos. Oh Dios, Dylan, Dylan. Sus manos temblorosas se extendieron y, de la nada, se dio cuenta de que la superficie de la mesa estaba empapada. Sintió un pinchazo en las yemas de los dedos antes de que se adormecieran por completo. Vio un cubo lleno de una sustancia líquida clara situado al final de la mesa. Es un sedante. Uno realmente potente, además.
La voz era suave, enronquecida. Kazuki se había acercado con el ceño fruncido. Dylan, Dylan. Dylan se limitaba a mirar fijamente al techo, con los ojos bien abiertos. Era como si ya estuviera muerto. Todos los pensamientos en la cabeza de Seol-hyu se enredaron en un instante. No podía pensar, y no sabía qué hacer. Mary Rine lo miró con cierta pena, pero cuando sus ojos se encontraron, de repente sintió como si su mente finalmente se hubiera aclarado. Un hechizo divino. Por favor, cúralo. Kazuki estaba a punto de decir algo, pero ella sacó su crucifijo y se acercó para detenerlo. Por si acaso. ¿Qué quieres decir? Solo hay 2 personas aquí. Y el estado de Dylan no es tan avanzado como el de Ali. Podría saber el paradero de los otros 3. Kazuki no parecía muy convencido, pero no intentó detenerla. Chasqueó la lengua con enfado y se acercó al todavía lloroso Yasser Radi. Espera. Yo iré a buscar las extremidades primero. Seol-hyu se apresuró a mirar a su alrededor para encontrar las extremidades que faltaban, pero la sacerdotisa no lo esperó y lanzó su hechizo. Espera. La luz blanca y brillante envolvió el cuerpo de Dylan. Él se estremeció un poco en ese momento. Sus ojos, antes aturdidos y distantes, empezaron a parpadear de nuevo. Seol-hyu se apresuró a correr y bloqueó la vista del techo, lo que hizo que Dylan abriera los labios. ¿Seol? Dylan. Oh. Dios mío. Dylan soltó una risa hueca y sacudió la cabeza. ¿Todavía estoy soñando? No, esto no es un sueño. Hemos venido a rescatarte. Estamos aquí para salvarte. A Seol-hyu se le saltaron las lágrimas en un instante. Para él, Dylan siempre parecía seguro de sí mismo y sereno. Siempre. Sin embargo, al ver este desgarrador espectáculo, las lágrimas quisieron brotar de sus ojos. ¿Qué hay de Hugo? Dylan parecía haber recuperado completamente sus facultades ahora. Lo rescatamos. Cho-hong se lo llevó. Muy bien. Una sonrisa lánguida se deslizó por los labios de Dylan. Sus ojos se movieron como si quisiera entender la situación actual antes de fijar su mirada en la sacerdotisa. ¿No eres Mary Rain? ¿También has venido a salvarnos? Tengo algo que preguntarte. Ella habló con voz tranquila. Puede que suene confuso, pero aún así, escúchame. Tanto la señorita Agnes como Sir Ian han regresado sanos y salvos. También rescatamos a Hugo. Y luego, en cuanto a ti y a Ibrahim Ali, bueno. Si quieres saber sobre los 3 restantes, yo tampoco lo sé. Como era de esperar de Dylan, inmediatamente se aferró a lo que ella quería preguntar y le respondió. Ya veo. Entiendo. Bueno, entonces. Nosotros. Ella no se atrevió a terminar su frase. Dylan asintió con la cabeza. ¿Puedes darme un minuto? Lo siento, pero no podemos. Tenemos un límite de tiempo de 30 minutos y ya hemos usado la mitad. Tenemos que encontrar a otros también, y considerando cuánto tiempo podríamos necesitar para regresar, simplemente no hay tiempo suficiente. De acuerdo. No conozco la historia completa, pero si tú lo dices, debe ser verdad. Seol-hyu alternó su mirada aturdida entre estas 2 personas. ¿De qué estaban hablando aquí? Todo estaría bien si lo llevaban de vuelta a la base, ¿verdad? Dylan, sé que has pasado por un infierno. Gracias por sobrevivir hasta ahora. Bien, vamos a... Justo cuando extendió la mano, Mary Ran le arrebató el brazo. Luego negó con la cabeza sin decir palabra. Pero, ¿por qué? Todavía está vivo. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Ya es demasiado tarde. Señaló a Dylan. Había docenas de larvas con forma de gusano que entraban y salían de las heridas donde deberían haber estado sus extremidades. Mierda como esta es. Trató de arrancar esas larvas, pero la sacerdotisa hizo todo lo posible para no dejarlo ir. No los toques. Las cosas podrían complicarse si lo haces. 30 segundos. Seol-hyu iba a gritar en voz alta, pero Dylan habló primero y lo detuvo.
Solo danos 30 segundos. Le haré entender. Tienes que entender. Este amigo es un poco blando con este tipo de cosas. Pero tiene grandes habilidades y una buena cabeza sobre los hombros. Por lo tanto, no lo culpes. Lo sé. Mary Rine dejó escapar un suspiro de impotencia. Si no fuera por este tipo, ni siquiera podríamos venir aquí en primer lugar. Oh, ¿en serio? Dylan pareció como si su interés se hubiera despertado. Pero eso duró solo un breve momento. Permaneció acostado de espaldas mientras miraba al joven que parecía no saber qué hacer y estaba sudando a chorros en pánico. Seol, si tienes un poco de agua, ¿puedo tomar un sorbo? Tengo un poco de sed, ¿sabes? Seol Hugh sacó apresuradamente la cantimplora llena de agua. La colocó en los labios de Dylan y la inclinó con cautela. Este tragó y tragó un poco más, claramente saboreando el refrescante líquido. ¿Qué? Dylan exclamó suavemente. Gracias. Cuando estaba colgado de los ganchos, cada gota era preciosa, ¿sabes? No tienes que preocuparte por eso. Una vez que regresemos, puedes beber todo lo que quieras. Dylan sonrió sin hacer ruido. ¿Seol? Luego continuó. Primero que nada. Gracias. Dylan, te escucho, así que apurémonos y... Para ser honesto, esperaba que llegara el rescate. ¿Sabías que cuando estás atrapado en un pozo de desesperación, todo tipo de cosas raras aparecen en tu cabeza? Incluso soñé que vendrías a rescatarme. Lamento llegar tarde, pero lo más importante es que... En realidad, no tenía miedo de morir. Pero, cuando pensé que ni siquiera estaría vivo ni muerto, me asusté. Seol Hugh dejó de hablar, entonces. ¿Ni viva ni muerta? Casi me rindo, pero entonces, apareciste así. Y estoy muy agradecida de que lo hicieras. Es como si supiera que vendrías por nosotros, de alguna manera. Ja ja. Dos hombres a lo lejos se acercaban. Dylan les envió una mirada cómplice y volvió a mirar por encima de su cabeza. Entonces, lo que estoy diciendo es, Dylan. ¿puedes ayudarme a morir? ¿Qué ha sido eso? Abruptamente, un olor a algo quemándose asaltó sus sentidos. Seol Hugh se volvió para mirar y encontró a Ibrahim Ali, con la cabeza separada del torso, ardiendo en llamas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué morir? Seol Hugh tartamudeó. Dylan simplemente formó una sonrisa refrescante. Hey, Kazuki. Ha pasado tiempo, senpai. Kazuki inclinó la cintura con elegancia. ¿Eres el jefe del equipo de rescate? Sí, senpai. Eso es un alivio. Un Pathfinder de tu calidad se asegurará de que todo salga bien. Me estás sobreestimando. Overestimando mi pie. En cualquier caso, date prisa en terminar esto, para que puedas ponerte en marcha. ¿He oído que tenéis un límite de tiempo? Kazuki formó una expresión complicada. Entendido. Gracias por tu comprensión. Luego agarró con fuerza la empuñadura de su espada. Dylan. En un instante, alguien agarró por los hombros a Seol Hugh y le empujó hacia abajo. Tanto Yasor Rari como Mary Rand se aferraron a su cuerpo y lo bloquearon. No, no le matas. Se asustó. Agitó los brazos y luchó frenéticamente. Aún así, le obligaron a caer de culo. Ni siquiera entonces dejó de gritar. No puedes matarlo, no. No, debemos matarlo. Aguanta, yo no entiendo. No hay tiempo para explicaciones. Y tú ya lo sabes. O, al menos, lo intuyes. Solo que no quieres aceptarlo. Kazuki habló fríamente. Seol Hugh empezó a balbucear lo que se le ocurría. Por favor, escúchame. Lo único que digo es que no le matemos ahora mismo. ¿Y si hay un parásito de mayor rango en algún lugar que empiece a sospechar algo? Ambos no han sido tomados por completo. Kazuki le rebatió. Esta es la realidad de la situación.
Matarlos ahora es por el bien de ambos. Pero, basta. Fue entonces cuando escuchó a alguien sollozar a su lado. Seol Hugh se encogió y se detuvo al sentir el líquido caliente caer sobre su mejilla. Sé cómo te sientes, de acuerdo. Lo sé, pero tenemos que salvar a los demás también. Yasser Radi estaba llorando. Su rostro se distorsionó como una máscara de Jaoe, llorando, gruesas lágrimas caían de sus ojos. Dylan habló con un tono de voz digno. Kazuki. Date prisa. Seol no puede matarme. Él es alguien así. Así que deberías actuar como un encabezado. Kazuki levantó su espada en alto después de escuchar eso. Todavía estoy agradecido por el asunto de hace 3 años. No lo menciones. Digamos que estemos a mano con que hagas esto por mí. Si eres tú, senpai, deberías superar fácilmente la pena de muerte. Bueno, debería ser mejor que convertirte en una marioneta de los parásitos, sin poder volver a casa. Al menos. Dylan continuó cacareando. Hey, Seol. Gracias. Por venir a rescatarme. Lo digo en serio. Habló con el rostro aliviado. Y también, despídete de los otros 2 por mí, ¿de acuerdo? Luego sonrió. Al mismo tiempo, la hoja cayó. Dylan. En ese momento siguiente, todo se ralentizó hasta un arrastre. No te preocupes si él te sabe un poco soso, ¿de acuerdo? He estado practicando para hacerte últimamente, pero parece que no puedo mejorar en esto. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Entiendo de dónde vienes, pero estoy de acuerdo con la deducción de Seol que se le ocurrió fuera de la tumba. Esto tenía que ser una mentira. No te preocupes. Cuando estés listo, adelante. Ajustaré mi tiempo al tuyo. Esto fue demasiado rápido. Escucha. Se supone que soy el líder de Carpe Diem. Pero incluso a mí me resulta bastante difícil intentar controlar a estos 2 idiotas. Por eso, ¿te gustaría echarme una mano para hacerlo? Si nada más, deberían hablar un poco más. Jejeje. En ese caso, creo que esta misión será una oportunidad perfecta para que estrenes tu cereza. Puede parecer un trabajo sencillo, pero una vez que lo asumas, aprenderás un montón de cosas. Para mí también fue la misma historia. Todas las lágrimas que estaba conteniendo brotaron. Uwa. Seol Hugh se levantó de golpe y levantó su lanza de hielo. Estaba a punto de dar un golpe salvaje a uno de los orcos mutados, pero Kazuki lo contuvo a tiempo. Caída. Se desplomó torpemente en el suelo. Un breve silencio después. No lo pienses así. Kazuki enfundó su espada, su tez extremadamente sombría. Ya lo dije antes, no. Si la infección estuviera en las primeras etapas, bien, pero... Dylan estaba en la etapa intermedia. Ali estaba hacia el final. Más de la mitad de su cuerpo ya había sido tomado. Incluso si la hija de Luxuria estuviera aquí, no podría salvarlos. Seol Hugh no respondió. No pudo, ya que todo lo que podía hacer era derramar sus lágrimas mientras ruidos ahogados y arcadas salían de su boca. Lo sabía. Creía que estaba preparado para la peor posibilidad. Pero, sinceramente, sus esperanzas se habían elevado cuando encontró a Hugo. Simplemente deseaba que Dylan estuviera vivo, eso era todo. Simplemente no esperaba que las cosas salieran así. Esto era como tener la peor de todas las pesadillas imaginables. ¿No es mejor dejarlo morir en paz en lugar de dejarlo en paz? Al menos, podría volver a la tierra y... Kazuki habló hasta aquí y prendió fuego a los restos. Al ver a Dylan convertirse lentamente en cenizas, Seol Hugh golpeó su cabeza contra el suelo. Un grito de dolor, parecido al aullido de una bestia salvaje, resonó en esta cámara. Kazuki observó, con los ojos abatidos y sin energía, antes de que sus hombros se desplomaran aún más. Yasser Radi,
Lleva a Seol de vuelta al círculo, por favor. Este equipo se formó para salvar a los cautivos. Sin embargo, la sensación de pérdida nacida de la comprensión de que los cautivos ya no estaban vivos sería indescriptible. Hizo esta elección porque entendía bien este punto. Llevarse por la fuerza a alguien tan desconsolado solo sería un obstáculo más adelante. Lo tengo. Lo siento por esto. Yasser Radi intentó ayudar al joven a levantarse. Pero Seol Hyu no quería moverse. Seol, no tenemos tiempo para esto. Date prisa y dame el Ludio. Voy. ¿Qué fue eso? Nosotros iremos juntos. Seol Hyu escupió sus palabras en ráfagas cortas antes de levantarse del suelo de forma inestable. Dylan estaba muerto. Sus emociones aún no se habían asentado. Sus lágrimas tampoco habían dejado de fluir. Tampoco había aceptado esta maldita realidad, todavía. Sin embargo, había gente que todavía esperaba ser rescatada. Ese propósito estaba obligando a su cuerpo a moverse de nuevo. No puedo hacerlo. Tu condición actual solo será un obstáculo. Conozco la cara de la princesa, así que no tienes que preocuparte y volver primero. Lo sé, tú también lo sabes. Mira, hombre. Quedan 3 cautivos, lo que significa que necesitamos al menos 3 personas. Esas palabras no estaban equivocadas. Kazuki miró en silencio al joven antes de masajearse la frente. Yasser Radi, ¿y tú? Lo siento. Yo no puedo. No soy. Bien. Deberías volver. Nosotros 3 bajaremos. Yasser Radi asintió sin mucha energía y se giró para marcharse. Vamos. Un rato después, una persona desapareció por la puerta por la que habían venido, mientras que las otras 3 se deslizaron por la escalera que conducía al segundo piso subterráneo. Princesa. Mientras sus pasos lo llevaban al piso inferior, llamas pálidas y frías ardían con fuerza en los ojos de Seol Hyu.